Muy buenas noches, chicos. Este video corresponde a la clase del miércoles 15 de abril, ¿sí? De 18:30 a 20:30. Tenemos la última hora ahí, bien tardecito. Espero que pronto podamos estar de nuevo en el aula. Mientras nos vamos a ir comunicando por estos medios, los invito a participar de forma activa en la plataforma Moodle con comentarios, sugerencias, dudas, pero que podamos tener un intercambio fluido, ¿sí? Bueno, un poco la idea es repasar lo que ustedes estuvieron leyendo la clase anterior, realizando los ejercicios a modo de introducción. En economía vamos a encontrar una etimología específica, ¿no? Palabras así como tienen los distintos campos, matemáticas, psicología, el derecho. Nosotros vamos a empezar a adquirir herramientas y conocimientos de tal vez palabras que puedan ser desconocidas. Algunas muy comunes que encontramos en economía, como oferta, demanda, elasticidad, excedente, ventaja comparativa. Todas estas palabras las vamos a ir adquiriendo y la idea, como era también ejercicio de la clase anterior, es que ustedes vayan completando en el glosario que encuentran allí al inicio de Moodle con todas las palabras que les parezcan relevantes en el aprendizaje. Se va a evaluar tanto la participación en el glosario, como luego el glosario también va a ser una herramienta que nosotros vamos a poder tener en cuenta para los parciales. ¿Está bien? Básicamente la idea de hoy es resumir los modelos económicos. Para eso vamos a introducir algunos conceptos. En primer lugar, que cuando hablamos de economía siempre pensamos en alternativas, ¿no? Cuando decidimos hacer una cosa, decidimos no hacer otra. Si yo decido quedarme a dormir, decido no estudiar. Si yo decido ir a trabajar, pienso en pro y contra de cada situación, ¿no? Beneficio y desventajas. Entonces, todos esos procesos mentales que lo hacemos casi en forma automática, tienen que ver con herramientas económicas, de decidir entre una cosa u otra. Sabemos que la economía es el estudio de la administración de los recursos que son escasos. Si no fueran escasos, no tendría razón de ser la economía, ¿no? Esto se aplica a todo, al dinero, al tiempo, recursos naturales. Como son escasos, debemos pensar la forma en cómo los administramos. Bueno, de paso hago un paréntesis. La próxima voy a poner la cara mía, voy a agregar alguna cosita más al video para hacerlo más personal, pero espero que esta sea una herramienta que nos pueda servir. Entonces, en economía se usa mucho la observación, se analizan los fenómenos sociales, se usa el método científico, se observa, se analiza la conducta de las personas y a partir de allí se obtienen lo que nosotros llamamos modelos económicos. Esto lo voy a pasar un poquitito más rápido para llegar a donde queremos hacer hincapié. Vamos a hablar de supuestos en economía. ¿Qué es un supuesto? Lo digo con palabras sencillas. Un supuesto es dar algo por sentado, ¿sí? Puede ser, bueno, cuando hace frío la gente duerme hasta más tarde. Ese es un supuesto. Yo no sé si efectivamente todas las personas lo hacen así, pero estadísticamente o la mayoría de las personas lo hacen, entonces yo ya lo doy por sentado. Cuando sube el precio de un bien, la demanda de ese bien baja. Esos son supuestos. Entonces en economía siempre nosotros nos manejamos con supuestos para comprender de manera más sencilla cómo funciona el mundo. Vamos a pasar, ¿sí? Vamos a pasar rapidito a los modelos económicos. Modelo es una simplificación de la realidad, ¿no? Es una escala que nos permite proyectar para entender la realidad. Un ejemplo de esto podría ser un estudiante de arquitectura, ¿no? Que hace una maqueta de un edificio, la hace a escala con todos los detalles, pero no es el mismo tamaño. Entonces, esa representación le permite a él entender la complejidad y el funcionamiento cuando esa obra se haga realidad. Lo mismo sucede en los modelos económicos. Basamos en supuestos, en predecir comportamientos, y a partir de ahí podemos predecir lo que va a suceder. Muchas veces esto es falible, ustedes lo ven en las noticias, que los economistas dan algún pronóstico
y este no se cumple, ¿no? Porque bueno, la economía no deja de ser una ciencia social y a veces las conductas no son previsibles. Vamos a hablar de los dos modelos más sencillos que hay en economía, que son seguramente ya conocidos por ustedes, lo habrán visto en el año pasado, pero vale la pena el repaso y están también en el pack de nuestra materia. El modelo de flujo circular y la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? También conocida como FPP. El modelo de flujo circular básicamente nos muestra las relaciones, las interacciones que se producen entre las familias y las empresas. Vamos a tener dos tipos de mercados y dos funciones bien distintas. Voy a pasar rápido y dejo la imagen congelada para que la puedan hacer pausa ahí si quieren copiar. Tenemos por un lado las empresas, por otro lado las familias. Por un lado el mercado de bienes y servicios y por otro lado el mercado de factores de producción. Las familias, ¿sí?, son las que le ofertan a las empresas los recursos o los factores productivos, que estos son trabajo, tierra y capital. A contraparte de esto, las empresas le dan ingresos a esas familias y toman esos factores productivos para transformarlos, ¿no? Y finalmente transformarlos en bienes y servicios para ser vendidos en el mercado de bienes y servicios. ¿Quiénes son la demanda? ¿Quiénes son los que compran en este mercado? Justamente las familias con los ingresos que le otorgaron las empresas por esos factores productivos. Así, este flujo circular lo analizó un médico, ¿sí?, que era Quesnay, lo habrán escuchado, de los fisiócratas, tal vez en la querida materia de evolución del pensamiento socioeconómico. Él analizó que la economía funcionaba muy parecido al cuerpo humano, ¿no? Con los distintos, como el sistema respiratorio, como los sistemas que hay en el cuerpo humano. Él entendía la economía de la misma manera y armó este diagrama de flujo circular. Los recursos van por un lado, vuelven por otro, el dinero también. Y esto es un modelo de forma sencilla que explica esta relación entre empresas y familias. ¿Por qué es un modelo? Obviamente que no es que las familias consumen solamente los bienes y servicios de las empresas donde ellos fueron mano de obra, ¿no? Pero esto es una manera muy simple para entender la realidad. Bueno, esto creo que no hay mayor inconveniente. Lo bueno si voy rápido ahora que pueden volver para atrás y escucharlo nuevamente. Pero creo que está claro la parte de las empresas y familias, ¿sí? Entonces, las empresas producen y venden bienes y servicios. Espero que todos sepan la diferencia entre bienes y servicios. Si no, la vamos a explayar más adelante. Y contratan y emplean a los factores de producción. Los factores productivos, dijimos, son tres: tierra, trabajo, capital. Tierra se dice a todos los recursos naturales. Capital tiene que ver con los recursos financieros. Y bueno, y el trabajo es la mano de obra, ¿no? Todo proceso productivo tiene, aunque sea un mínimo de parte humana, de mano de obra. Las familias son las que compran y consumen los bienes y servicios y también son propietarios de los factores productivos. Muy bien, vamos a pasar esto. Es muy raro esto de dar la clase así, de esta manera, pero nos vamos adaptando a los momentos que vivimos. Y vamos al otro modelo, que es el que queremos llegar, que es la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? La frontera de posibilidades de producción básicamente nos muestra en forma gráfica las distintas combinaciones de bienes y servicios que una economía puede producir dados los recursos y la tecnología disponible. ¿Está bien? Yo tengo, por ejemplo, aceite y harina, no sé, 1 litro de aceite, 1 kilo de harina, y voy a poder hacer 10 prepisas. Esa es mi frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Con los recursos que tengo, puedo lograr determinada cantidad de producción. En esta frontera se miden dos bienes. Por lo tanto, si yo tengo harina y
Aceite voy a poder decir que puede hacer tantas prepisas y tantos bollos de pan, ¿sí? La cocina no es mi área, pero si digo algo que no es, lo van a saber entender. Es solo a modo de ejemplo para que se entienda el concepto. Fíjense, una economía puede producir o computadoras o autos. ¿Está bien? Si yo dedico todos mis recursos a producir computadoras, en este caso voy a poder producir 3.000 computadoras. Si dedico todos los recursos a producir autos, esta economía va a producir 1.000 autos. Ahora, en el medio hay un montón de alternativas donde yo puedo producir un poco de uno y un poco de otro. Eso va a depender de la demanda del mercado, ¿no? De las ventajas comparativas. Pero bueno, esta frontera me muestra todas las combinaciones que yo puedo producir de computadoras o de autos. Un principio fundamental de la frontera de posibilidades de producción es que para producir más de un bien, indefectiblemente voy a tener que producir menos del otro, ¿sí? Eso se llama costo de oportunidad. Es el costo de dejar de hacer algo en pos de producir más de un bien. Fíjense, yo puedo estar en el punto A, donde hago 2.000 computadoras y 700 autos. El punto B me muestra una particularidad, que la economía está siendo ineficiente porque podría producir mucho más de lo que está haciendo en este momento, ¿sí? Si yo estoy en 1.000 computadoras y 300 autos, me está sobrando, tengo capacidad ociosa, me está sobrando factores productivos. Ahora, el punto D es un punto inalcanzable al contexto actual. Se tendría que dar una ampliación de la planta operativa o de alguna manera se obtienen mayores recursos que me permiten llegar a ese punto. Hoy sería inalcanzable. Entre el punto C y el punto A se dice que la economía está produciendo en forma eficiente, ¿sí? Después optar entre el punto C y el punto A va a depender de otras cuestiones, pero en términos económicos podemos hablar de eficiencia. Bueno, ahí me muestra todas las combinaciones, como decíamos antes, y los conceptos que vemos. Intercambio, eficiencia, intercambio, esto de que hago más de uno, tengo que hacer menos del otro. Nos muestra el crecimiento económico, cómo se mueve la economía a lo largo que expande su frontera de posibilidades de producción. También puede ser que se contraiga la frontera de posibilidades de producción. Lo que va a suceder en el mundo ahora, luego de la pandemia, ¿no? Va a haber, los recursos van a ser afectados, entonces probablemente esta frontera de posibilidades de producción en las distintas economías se contraiga. Cuando hablamos de contraer, es que se desplaza hacia la izquierda en el gráfico. Bueno, ahí vemos una expansión, lo que mencionábamos recién. Esto también fue parte de la tarea de la primera clase, cuando hablamos de micro y macroeconomía, las dos grandes ramas de la economía. Nosotros este año vamos a ver principalmente microeconomía, que tiene que ver con la relación entre individuos y empresas, ¿sí? No es que la empresa es chiquita, es microeconomía, la empresa es grande, es macroeconomía. La microeconomía tiene que ver con las decisiones de mercados, de las empresas, las familias. Y la macroeconomía ve a la economía como un todo, tiene más que ver con políticas a nivel nacional, ¿no? Que afectan al todo de la población. Bien, dos cositas más para terminar. Las distintas interpretaciones de la economía, vamos a hablar de análisis positivo y normativo. Básicamente lo voy a explicar en forma muy sencilla. Las afirmaciones positivas, ¿sí? El análisis positivo de la economía tiene que ver con afirmaciones que describen al mundo tal como es. Por ejemplo, yo puedo decir, si hay mayor emisión monetaria, va a haber inflación, ¿sí? Yo lo estoy afirmando, no hay duda de eso, es una realidad. Entonces eso es una afirmación positiva, queda como muy objetiva, fuera de discusión. En cambio, el análisis normativo tiene que ver acerca del mundo ideal o de cómo debería ser. Por ejemplo, en este contexto podríamos decir, los políticos deberían tener un impuesto especial del 20% de sus ingresos a causa de la crisis económica.
es algo que no es una verdad, es algo que yo pienso de mi perspectiva, que debería ser así, entonces estoy hablando de un análisis normativo. ¿Está bien? Esa es la gran diferencia. Bueno, acá teníamos algunos ejercicios, pero confío en que leyeron el material y ya hicieron los ejercicios que yo les pasé, así que lo vamos a pasar. Con esto estamos terminando, vamos a resumir un poquito la clase. Esto corresponde al repaso de la clase anterior y a partir de este video tienen otra lectura y otro trabajo allí con una noticia del economista Martin Wolf que analiza un poquito el escenario de la pandemia y ustedes tienen un cuestionario para contestar. A partir de allí traten de explayarse, de analizar, de dar su opinión, si no tengan miedo a equivocarse. Bueno, espero que hayan entendido. Estoy a total disposición para consultas. Pueden escribir, enviar mensajes las veces que necesiten, ¿sí? Bueno, chicos, que tengan una linda jornada. Estamos en contacto entonces.